Kanban es una de las herramientas de gestión de proyectos ágiles más ocupadas y de mayor versatilidad dentro del mundo de la gestión de proyectos. En este video vamos a analizar y vamos a conocer qué es Kanban en primer lugar, cómo podemos ocupar Kanban dentro de nuestra gestión de proyectos y finalmente analizaremos y conoceremos los elementos fundamentales que nosotros tenemos que considerar al momento de implementar Kanban. En primer lugar vamos a analizar de dónde nace Kanban. Es importante que nosotros conozcamos la historia que tiene Kanban y sus orígenes. Kanban nace del TPS, que es el Toyota Production System, o básicamente el sistema de producción que Toyota estableció. Este sistema fue elaborado por Toichi Ohno, y lo que buscaba básicamente era mejorar sus procesos. A través del TPS existieron o aparecieron diferentes elementos que son ocupados actualmente en el mundo de la agilidad. Tal es el caso como Lean, como son Kaizen, 7 desperdicios, las 5 S, Pocoyoke, Six Sigma y Kanban. Kanban ha sido una herramienta que, como vemos, nació básicamente de una línea de producción y una mejora continua. De esta manera vemos que Kanban nace del TPS y básicamente lo que busca es utilizar tarjetas que representen de manera gráfica el flujo del trabajo que se tiene dentro de una línea de producción. Esto traducido viene a ser lo siguiente. Nosotros tendremos una tarjeta o básicamente Kanban nace de una serie de tarjetas que me permiten conocer cada uno de los procesos y cada uno de los elementos de esos procesos. De esta manera nosotros podemos conocer en qué etapa o en qué parte del proceso se encuentran los diferentes artículos o elementos que estamos yendo a desarrollar o estamos realizando. De esta manera vemos que dentro de una línea de producción como la que está aquí, Kanban va a ir atravesando por las diferentes etapas y de esa manera se puede conocer en qué parte del proceso están los diferentes elementos a través de Kanban. Esto nos permite tener un control de manera gráfica del flujo de proceso y del flujo de trabajo que se está realizando dentro de esta línea de producción y definir elementos como por ejemplo cuellos de botella. Ahora, ¿cómo podemos ocupar esto dentro del mundo de proyectos? En primer lugar, tenemos que considerar que Kanban se mantiene en su estructura general. Los directores de proyectos utilizan Kanban justamente para representar el flujo de las actividades a través de los procesos de proyecto. Sin embargo, estas actividades ahora son requisitos y lo que nosotros vamos a ir viendo a través de este flujo de procesos o este flujo de trabajo son básicamente estos requisitos que van a irse cambiando desde un requisito hasta tener un entregable. Kanban ha tenido una gran aceptación en el mundo de la gestión de proyectos, tanto es así que actualmente tiene un crecimiento masivo y principalmente está siendo utilizado con diferentes metodologías ágiles, entre ellas una de las más ocupadas es la de Scrum. Ahora que hemos visto que Kanban funciona dentro de la gestión de proyectos y que tiene una gran aceptación, veamos su funcionamiento. De la misma forma como con TPS nosotros tenemos tarjetas que son ahora los requisitos que tendrá nuestro proyecto. Kanban nos permite ir viendo cómo van fluyendo estos requisitos a través de los diferentes pasos que tiene el proyecto. De esta manera nosotros conocemos y vemos el flujo de trabajo de nuestro proyecto. Y nos permite conocer cómo está el proyecto de manera general en un solo vistazo. Podemos ver en qué etapa tenemos una mayor cantidad de trabajo o una menor cantidad de trabajo y sobre todo nos permite conocer y ver cuáles son los diferentes cuellos de botella que puede tener nuestro proyecto. Como vemos, acá tenemos cuellos de botellas y obstáculos. Y el director del proyecto, a través de Kanban, puede ir viendo en dónde aparecen estos cuellos de botella para poder solventarlos y analizarlos de manera adecuada. Un cuello de botella básicamente significa una acumulación de trabajo en uno de estos elementos o en una de estas columnas, que básicamente son los pasos por los cuales atraviesa el proyecto o los diferentes procesos de nuestro proyecto. Si nosotros, como directores de proyectos, encontramos este cuello de botella, podremos analizarlo de una manera mucho más fácil y sobre todo poder realizar medidas para solventar estos elementos o estos problemas que van ocurriendo. Ahora que hemos visto Kanban y su funcionamiento dentro de TPS y también dentro de la gestión de proyectos, es el momento de definir qué es Kanban. Y para eso vamos a ocupar el concepto que establece o que da Mike Clayton. El concepto que se establece acá es que Kanban es un método visual, lo cual es cierto. Tenemos un tablero con tarjetas, es un método visual, que nos permite gestionar y dirigir la creación de productos a través de un conjunto de pasos. Como hemos visto, tenemos diferentes columnas por las cuales las tarjetas van a ir atravesando. Y de esta forma podemos dirigir y también podemos gestionar justamente la creación de estos productos,
desde el requisito hasta tener el entregable final. Y esto nos ayuda o nos permite conocer y tener un énfasis especial en el flujo continuo que van teniendo este trabajo y que va desde el inicio hasta la entrega, como hemos dicho. De esta manera vemos que Kanban es una herramienta muy útil que nos permite observar y controlar todo el flujo de nuestro proyecto de una manera visual mucho más rápida y fácil. Ahora que nosotros hemos visto la historia de Kanban, conocemos qué es Kanban, veamos cómo vamos a crear o cómo se desarrolla un Kanban. En primer lugar, necesitamos hacer el setup del tablero, que básicamente es definir y establecer nuestro área de trabajo. En este lugar tenemos, en primer lugar, el título, en este caso es Kanban, pero en cada una de estas columnas iremos colocando las diferentes o los diferentes procesos por los cuales atravesará nuestras historias de usuario o nuestras tarjetas con requisitos. Básicamente, los elementos o las columnas comúnmente más ocupadas son las siguientes. En primer lugar, acá tenemos el backlog, que básicamente es un conjunto de requisitos que están priorizados. En segundo lugar, tenemos un área de análisis. En tercer lugar, tenemos un área de desarrollo, un área de pruebas y finalmente los elementos que han sido completados. El objetivo básicamente es ir viendo cómo va fluyendo el trabajo desde el backlog, es decir, de estos requisitos, hasta tener un entregable completo. Una vez que hemos establecido este setup o hemos establecido nuestro tablero con nuestros procesos, el siguiente paso será crear una tarjeta para cada actividad o cada uno de estos requisitos. Las tarjetas que nosotros creamos deben tener algunos elementos claves, pero principalmente deben contener, en primer lugar, el tiempo estimado para realizar esta tarea o este requisito. ¿Quiénes serán las personas que van a desarrollar estos elementos? ¿Quién será el responsable de desarrollar este requisito? Y finalmente una descripción del requisito que tenemos para cada tarjeta. Una vez que tenemos estos elementos, se puede inclusive colocar colores según su importancia o para poder establecer un conjunto de requisitos que sean del mismo orden. Con esto en mente, nosotros ya podemos ir al tercer paso, el cual es determinar el límite del WIP. El WIP es la clave por la cual Kanban tiene una gran funcionalidad y es altamente utilizado. WIP significa Work in Process o trabajo que está en progreso. Básicamente lo que nosotros tenemos acá es que nosotros al limitar el WIP o el trabajo que está en proceso, podemos limitar el flujo de trabajo, podemos tener o mantener un flujo de trabajo continuo. Imaginemos lo siguiente. Nosotros tenemos diferentes equipos que están en nuestro proyecto o diferentes personas que están realizando los diferentes o que están en diferentes procesos de nuestro proyecto. Ahora, tomamos en cuenta lo siguiente para entender cómo funciona y cómo limitar el WIP. Consideremos que estas personas que están acá tienen una capacidad limitada al igual que todo equipo de trabajo. Todo equipo de trabajo va a poder trabajar en X cantidad de tarjetas a la vez. Eso es algo fundamental que nosotros debemos entender y conocer de cada uno de nuestros equipos. Conocer cuál es su capacidad y en función de la capacidad del equipo, limitar el trabajo que puede realizar. De esta forma nosotros podemos ir definiendo y estableciendo los límites para que de esa manera tengamos un flujo de trabajo constante. Veamos un ejemplo para entender mucho mejor esto. Consideremos lo siguiente. Ya tenemos 3 etapas de proyecto que pueden ser el análisis, el desarrollo y las pruebas. El equipo de trabajo tendrá un WIP o tendrá un límite del WIP o de trabajo en proceso de 3 tarjetas a la vez. Trabajar en más tarjetas limitaría su trabajo o podría generar un cuello de botella, ya que el trabajo se iría acumulando. Con los recursos actuales, este equipo no puede aumentar su capacidad de trabajo. De la misma forma, en el desarrollo, el equipo puede trabajar máximo en 2 funcionalidades a la vez, o en este caso 2 requisitos. Y finalmente el equipo de pruebas, por los recursos que posee, únicamente puede trabajar en una tarjeta a la vez o en una funcionalidad. Puede realizar las pruebas de una sola funcionalidad, ya sea por la limitación del equipo o ya sea por la limitación de recursos, como pueden ser los diferentes software que ocupen. De esta manera nosotros vemos cuál es el work in progress o el trabajo en progreso. Al nosotros conocer el límite del trabajo en progreso que puede realizar nuestro equipo, nosotros podemos establecer y determinar justamente las necesidades que nuestro equipo tenga. Por ejemplo, si tenemos un grupo de análisis que puede trabajar en 3 tarjetas o en 3 requisitos a la vez,
y tenemos un equipo de pruebas que únicamente puede trabajar en uno por sus limitaciones, ya sea de equipo o ya sean de recursos, pues vemos que aquí tenemos un cuello de botella. Y es aquí necesario que nosotros limitemos justamente este WIP. Lo que podemos hacer acá es muy posiblemente aumentar los recursos para que esta cantidad de WIP pueda elevarse. Y de esa manera iremos limitando, iremos definiendo cuáles son las cantidades o cuál es la cantidad de trabajo en progreso que el equipo es capaz de desarrollar. Es necesario que nosotros consideremos mucho este tema, porque en función de esto estableceremos de manera adecuada el flujo de trabajo que tendrá nuestro proyecto. Establecer un WIP que no sea adecuado o un límite que no sea adecuado provocaría que nosotros tengamos cuellos de botella o acumulación de trabajo. Y esto es algo que nosotros no necesitamos o no buscamos dentro de Kanban. Una vez que nosotros conocemos y determinamos el WIP, el último paso es justamente el de permitir que el trabajo sea realizado por el equipo. Lo que nosotros buscamos a través de Kanban es que cada miembro del equipo trabaje y coloque las tarjetas en el tablero y trabaje en su actividad, es decir, que se apropie cada uno de los miembros del equipo en estas tareas que está realizando, para que de esta manera cada una de las tareas sean responsabilidad de una persona o de un grupo de personas, y que estas personas que estén realizando esa tarea sean responsables de su ejecución. Para poder conseguir eso necesitamos establecer acuerdos. Acuerdos que nos permitan conocer, por ejemplo, quién será responsable cuando una tarea pase del análisis al desarrollo, por ejemplo. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir? ¿Quién será el responsable acá que se hará cargo de esa tarea? Todos estos elementos se basan justamente en los acuerdos. Tomemos el siguiente acuerdo. Consideremos que esta tarjeta de requisitos ha sido ya completada por el equipo y el equipo busca pasar esa tarjeta desde el análisis hacia el desarrollo. Si nosotros establecemos dentro de un acuerdo que existirá una persona que será la responsable de recibir esa tarjeta, esto debe estar claro para todos los miembros del equipo. De esta manera existe una transferencia de responsabilidad del equipo hacia esta otra persona para que pase el desarrollo. Y con esto se evitan situaciones como por ejemplo que nadie se haga cargo de una tarjeta o un requisito. Adicionalmente puede darse el caso que no existe una persona que se haga cargo acá. Puede estar establecido que dentro de los acuerdos del equipo, que cuando una tarea se complete pase directamente a la siguiente fase. Estos elementos deben estar claros y definidos por todo el equipo para que de esa manera el flujo del trabajo sea constante y no existan cuellos de botella ni tampoco impedimentos que eviten que el trabajo vaya pasando de fase a fase. Finalmente, nosotros tenemos que considerar algunos elementos en la conclusión. En primer lugar, Kanban es una forma gráfica justamente de monitorear y gestionar los proyectos y los procesos de un proyecto, en donde todo el equipo participa y esto es algo fundamental y clave. Adicionalmente, nos permite controlar y compartir las responsabilidades con el proyecto y con el equipo en sí. Recordemos que Kanban es parte de un set de herramientas de gestión ágil de proyectos, pero puede ser incorporado en cualquier tipo de proyecto. Personalmente yo he ocupado Kanban en diferentes proyectos que no necesariamente han sido ágiles, sino que han sido una mezcla entre ágiles y predictivos o directamente predictivos y en procesos. Kanban es una herramienta muy útil que puede ser ocupado en diferentes proyectos y en diferentes equipos que nosotros tengamos a nuestro cargo. Recuerda que Kanban, al igual que las diferentes técnicas de gestión de proyectos ágiles, forman parte del examen de certificación PMP. Si estás estudiando para el examen de certificación PMP y quieres desarrollar un plan de estudio semana a semana con todos los temas que necesitas conocer para el examen de certificación, puedes revisar el video que lo encontrarás en la parte de acá. De esta manera concluimos este video. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión.